mirar es lo que entra aquí, porque lo que entra en nuestra cabeza es muy difícil sacarlo. Si nosotros comemos algo tóxico, bueno, podemos purgarlo de alguna manera, generalmente lo logramos, si nos venimos ahí, podemos sobrevivir a comer mal, a un ambiente polucionado, a muchas cosas. Sin embargo, cuando introducimos en nuestra cabeza cosas negativas, es muy difícil sacarlo. Entonces, yo desde chico, porque estoy hoy acá, quiero simplemente compartirles alguna experiencia mía en cómo pasar de no estar tan bien, no estar feliz y en paz, a realmente sentirme ya hace muchas décadas como una persona muy, muy feliz, en paz y en armonía. Y eso pasa básicamente por su tema espiritual. Yo lo presenté en una tesis que quería comentar, alguna cosa, cuando fui nombrado recientemente doctor honoris causa en la Universidad Antonianum en Roma por la Orden Franciscana. Mi tesis fue sobre la felicidad. Y la felicidad es una noción muy amplia. Me pareció interesante abordar ese tema desde distintos puntos de vista, desde comentarios ya desde la antigüedad y también de mi propia experiencia. Bueno, lo volqué en esa tesis, que la tengo y quería mejor comentar alguna cosa, pero bueno, podemos encararlo de distintas formas. También tengo que contarles que mi pasión en realidad es la poesía. Yo escribo desde muy chico, desde los 8 años, mi primer poema, y es lo que más me apasiona. Si bien tengo muchas cosas que me atraen y me divierten, no hay nada como la poesía. Me he quedado madrugadas escribiendo, a veces noches enteras sin dormir, y ahí producir algo, un poema que me haga sentir bien, pero es una felicidad que no le he conseguido de otra forma. Así que también traje algunos poemas para compartir, están en castellano, y son básicamente lo que traje, tiene que ver con el amor. Me han llamado muchas veces el poeta del amor y de la esperanza. Mis poemas en general tienen amor y tienen esperanza, y eso tiene que ver con una serie de cosas, pero básicamente porque ya desde chico tenía esa inclinación. De hecho, en un poema escrito a los 14 años, que es uno de los primeros poemas que tengo publicado en el primer libro, Soñador de Soñar, este poema se titula Eternamente Enamorado, y dice así, dice: amar a manos llenas, a cántaros, a cada uno, a todos y a cualquiera, como la lluvia generosa y ciega que cae sobre los techos y los campos. Despilfarrar amor a quemarropa, como aire, luz o fresca melodía, como el viento que indistinto soplaría una vela, molino o mariposa. Amar con caudal desenfrenado, llegar hasta el pecado y la herejía, y amando cada gota de esta vida, vivir eternamente enamorada. Y esa es la forma en que yo viví. Yo viví para el amor, para tratar de ser útil a los demás, servir a los demás, y de esa forma, amando a cada uno, a todos y a cualquiera, como lo quería a los 14 años, encontré mi propia felicidad, porque descubrí que en realidad la mejor forma de ser feliz es hacer felices a otros. No hay nada que pueda dar tanta felicidad como eso. Y es bueno descubrirlo, porque a veces creemos que dar algo para caridad es algo que hacemos por los demás, cuando en realidad lo estamos haciendo por nosotros mismos. Cuando empezamos a descubrir que todos nosotros estamos interconectados, que todos nosotros estamos todo el tiempo intercambiando nuestras moléculas, átomos que despedimos, células, y estamos incorporando las de otros. Que en realidad todos nosotros hoy nos estamos empezando a dar cuenta que hemos formado
un organismo superior, lo que acá se llama la inteligencia artificial. En realidad es la inteligencia de todos nosotros, de millones y millones de seres humanos conectados a través de esto. Pero así como los átomos se han agrupado en moléculas, las moléculas en células, las células en órganos, los órganos en un cuerpo como este, que tiene un montón de funciones, que es increíble todo lo que se está produciendo para que yo pueda estar hablándoles, pensando lo que digo, producir esta vibración en el aire que ustedes decodifican en sus oídos, el cerebro lo traduce en un significado. Toda esa, digamos, maravilla ocurre casi, digamos, sin que nos demos cuenta y se ha ido produciendo en el tiempo. Hoy todo eso está conectado ya en una inteligencia superior. Todos nosotros somos parte de esa inteligencia superior. Entonces, bueno, yo lo dejo a Mohamed que me pregunte, vemos si en algún momento comento algo de la tesis y también me gustaría cerrar leyendo algún poema. Okay. So when it comes to, I have no idea where you started, where you ended. Do I start with my questions? What questions did you answer? But I'm just going to go straight into my questions. Is that fine? Yeah. Okay, so ¿Por qué se considera un hombre del Renacimiento? Bueno, eso no lo dije yo, lo pusieron aquí pero creo que está bien expresado, porque en el Renacimiento surgieron al mismo tiempo, digamos, una inquietud por las artes y una inquietud por las ciencias. En la antigüedad, sobre todo en Grecia, hubo un gran auge del pensamiento, del razonamiento y también del arte. Eso continuó en Roma y luego la Edad Media, con su censura y sus dogmas cerrados, produjo una era de oscurantismo que en el Renacimiento tuvo un nuevo despertar y se redescubrió la sabiduría de la antigüedad, se retomaron algunas técnicas artísticas de la antigüedad y se trató de mejorar y seguir construyendo sobre eso. Por eso es un volver a nacer. Recién cuando escuchaba acá uno de los oradores que decía, bueno, que todas estas tecnologías se pueden usar para el bien y para el mal y que la humanidad, esta humanidad podría destruirse así como otras civilizaciones se destruyeron antes. Bueno, eso es lo que debería preocuparnos realmente, que toda esta tecnología sea algo que esté al servicio nuestro, al servicio del hombre y no algo que termine dominándonos y sacándonos libertades. Yo converso muy seguido con el Papa Francisco, somos amigos de antes de ser Papa. Él además le gusta la poesía, le gusta mi poesía. Tengo cartas muy lindas de él. Y mucho, si bien él no usa celular, me contó que lo usó una sola vez para llamar a su hermano un celular, que le diera ni más. Yo tengo su iPad, que tampoco nunca usó, con todos los sellos del Vaticano, lo compré en una subasta de beneficencia, tengo su iPad ahí, y tengo incluso la suya blanca, que esa sí me la regaló y me la mandó él. Pero siempre hemos hablado, porque lo que vemos es que cuando vemos a la gente que está con el dedo así, sobre todo los jóvenes, están horas y horas frente a una pantalla y vemos que toda su experiencia de vida se está como reduciendo a esto, en vez de ampliándose hacia ver un cielo de estrellas o un atardecer, un paisaje. Nos preocupa por dos motivos. Uno, porque no les permite hacer el silencio para poder tener opinión, profundizar. Estamos bombardeados de información, pero el que tengamos mucha información no quiere decir que tengamos sabiduría. Hay poca sabiduría hoy en día. A mí también me preocupa, como este hombre de Suiza, estamos gobernados muchas veces por gente muy poco sabia y que incluso tienen problemas psicológicos, debilidad de niños y actúan como niños, ¿no? Entonces, necesitamos ser una sociedad guiada por gente sabia, ¿no? Ojalá el ChatGPT pudiera decir, bueno, ¿quién debería guiarnos, ¿no? En cada país, conociendo todos los antecedentes de cada uno, en vez de hacer una elección donde el más carismático o el que mejor miente, o el más guapo, digamos, logra ser votado, a lo mejor
digamos, diga, no, quién es el más capaz para conducirnos en este momento. Pero preocupa eso, y también que el cerebro humano obviamente es un órgano que se maneja con mediadores químicos y eléctricos, las neuronas. Entonces hay gente que ha estudiado esto mucho. Entonces cuando uno, por ejemplo, está viendo Reels o TikTok y demás, que empiezan a detectar el movimiento de los ojos, cuántos segundos tú pasas en cada imagen, y según eso te empiezan a personalizar el contenido y dándote lo que te produce más placer, que son descargas de dopamina que van directamente al cerebro. Esto produce que luego sea muy difícil disfrutar la vida en forma natural, porque es como un corredor de Fórmula 1 o, bueno, un adicto a coger una sustancia que lo acelera mucho. Luego es muy difícil ir al movimiento natural, digamos, de lo que es nuestro organismo, de lo que es el ser humano y la vida natural, y poder disfrutar en el campo, ¿no? En el atardecer. Entonces, yo siento una gran preocupación de que esto sea una herramienta a nuestro servicio y no que nosotros, digamos, en cuanto más inteligente se hace el aparato, más incapaces nos hacemos nosotros, menos capaces de discernir, más a merced de gente que nos puede manipular como consumidores o como votantes, ¿no? O para lo que podamos pensar. Entonces, todo lo que yo hago, porque evidentemente tengo la posibilidad de una vida muy agradable, sin embargo doy tiempo, que es lo más valioso, porque el tiempo es la vida. Cuando decimos no tenemos tiempo para algo, estamos diciendo no tengo vida para eso. Y yo estoy dando mi tiempo para alertar a las personas, a los jóvenes, a gente de distintas edades. Voy a las universidades, a los colegios primarios, estoy hoy aquí, para tratar de alertar sobre el riesgo de estas tecnologías, sobre todo los jóvenes, tratar de limitar, que los padres traten de limitar el uso, que nosotros mismos seamos conscientes de lo que estamos metiendo en nuestra cabeza y no vamos a sacar fácil. Entonces, yo por ejemplo tengo una experiencia que es interesante compartir. En un momento estaba enfermo de hepatitis B y eso me dejó muchos meses en casa, pero también muy sensible al más mínimo estímulo. Y lo que me daba cuenta, por ejemplo, a mí me gusta jugar a las cartas. Algunos de esos juegos, como el truco, un juego argentino, pero el póker también sería, uno tiene que mentir. Bueno, no podía jugar ese juego, porque el hecho de mentir es algo que evidentemente va contra nuestra naturaleza, por lo menos contra la mía, y me producía malestar, me hacía subir la fiebre, entonces no podía jugar a eso. No podía ver ninguna película, por ejemplo, ni serie, que tuviera mucha tensión, violencia, tenía que ver comedias. Entonces, a veces no nos damos cuenta, porque claro, estamos bien y podemos soportar eso, pero cuando uno está en ese estado de debilidad más sensible, o si nosotros fuéramos, por ejemplo, un monje budista o un franciscano, estuviéramos muy, digamos, en paz y en meditación, bueno, todo eso nos haría un daño tremendo y nos estaríamos dando cuenta el daño que nos hace ver situaciones de violencia, de bullying, de un montón de cosas, ¿no? Entonces, la alerta también es eso. Concentrarse en la ecología humana no sirve de nada cuidar el planeta si no cuidamos al ser humano, porque el ser humano va a destruir el planeta. Como que queramos ordenar una casa o una habitación y luego vengan los niños mal educados y tiren todo por todos lados, digamos, ¿no? Entonces, cuidémonos entre nosotros, somos todos hermanos y tenemos que llegar a la conclusión como humanidad que si bien la competencia produce evolución, la colaboración es mucho mejor que la competencia. La colaboración nos hace evolucionar mucho más y no tenemos que esperar una catástrofe como por ejemplo la pandemia para darnos cuenta que colaborando entre todos los científicos podemos descubrir las vacunas más rápido. Para el cáncer también podría ser lo mismo, es decir, la colaboración es muy superior a la competencia y hoy cuando vemos dos enormes potencias mundiales chocando y combatiendo entre sí,
Ojalá pudieran darse cuenta que si colaboraran, eso produciría un enorme bien a la humanidad, porque esta guerra, esta competencia, pues va a producir hambre seguramente en África o en otros lugares, va a producir retraso en el desarrollo económico y tecnológico, y a la larga va a producir un retraso en el desarrollo de la humanidad. Okay. Next question. Según tu vista, enfrente a Alejandro, que era los 20 años, ¿qué consejo le daría? I can say it in English, okay. So what would you say to yourself from 20 years ago? Ok. Bueno, si yo estuviera 20 años atrás, lo que pasa es que yo 20 años atrás ya estaba muy feliz y estaba muy bien y muy en paz. Tendría que ir más atrás, ¿no? A los 18 o 20 años, donde estaba en una búsqueda, no me sentía feliz, no sentía que estaba viviendo la vida como yo quería. Y en ese momento tuve que hacer un camino que se podría resumir como un paso de la cabeza al corazón. Es decir, yo lograba todo lo que quería, y fui el mejor alumno en el colegio, tal es así que bueno, me hicieron saltar un año, me pusieron 2 años más arriba, yo seguía siendo el mejor alumno prácticamente en todas las materias, pero me recibí también con el mejor promedio en la universidad, pero sentía que si bien la gente de afuera podía ver que yo era, bueno, lo que se dice un achiever, ¿no? Lograr todo, tenía mucho éxito. De hecho, como empresario también tuve muchísimo éxito. Multipliqué la compañía familiar por 10 veces en 20 años, pero todo eso no me había hecho feliz en el sentido de lograr una plenitud. Y lo que descubrí fue en un momento que lo que yo necesitaba era sentir más. Es decir, yo estaba viendo todo en forma de objetivos. Tengo que hacer esto para lograr aquello. Y todo era un poco negociación y planificación para lograr objetivos. Pero entonces, toda la atención, todo el placer y el disfrute está puesto en el futuro, en lograr determinada cosa. Y la mayor parte de la gente vive así, ¿no? Es decir, ¿para qué quieren tener más dinero? Bueno, más dinero porque, no sé, me compraré un auto mejor, una casa más grande, lo que sea. ¿Y para qué quieren eso? Bueno, para a lo mejor atraer a la persona que quieren o para ser más felices. Bueno, si a lo mejor podían ser más felices hoy, a lo mejor no necesitarían todo eso. Entonces siempre hay que calcular bien qué es lo que uno está dispuesto a sacrificar para lo que uno está dispuesto a lograr. Entonces, en ese momento yo lo que me di cuenta era que estaba viviendo la vida desde la cabeza y que la verdadera felicidad se logra aquí, con el corazón, es espiritual, es un estado de vibración espiritual, de armonía interior, donde uno está en paz consigo mismo, con su ambiente, ha perdonado absolutamente todo lo que le parezca que le haya amonestado en su vida o que tiene para perdonar, y entonces está, digamos, limpio para ir adelante y estar bien. Entonces, lo que yo pediría es pon atención en las amistades, pon atención, bueno, en tu poesía, en el amor que puedes dar, en ser la persona más amorosa posible, porque eso es lo que te va a hacer más feliz. Okay, what advice? What advice would you give on time management? Time management. Bueno, el tiempo, sí, justamente es una de las cosas más difíciles, cómo manejar el tiempo. Y lo dije recién, a mí me resulta mucho más fácil dar mi dinero que dar mi tiempo. De hecho, yo creo que más de la mitad del dinero que yo gano por año lo doy a una persona conocida y a personas desconocidas, de una u otra forma. No, pero lo hago por mí, a mí me hace bien hacerlo, me hace feliz hacerlo. Y yo le contaba que no hay nada que dé tanta felicidad como sentir que uno puede, por ejemplo, liberar el potencial de otro. A alguien que tiene un talento artístico, darle la posibilidad de que sea conocido, de que pueda cultivar ese arte, o un deportista. Y estoy permanentemente, digamos, mucha gente me escribe y viendo, bueno, ¿dónde puedo destrabar algún potencial de estos?
diría que en el manejo del tiempo hay que dar, bueno, lo menos posible, digamos, a esto, pero que aún en mi caso son horas. Puedo bajar probablemente de 3 o 4 horas de WhatsApp o de mirar alguna noticia, de algo. Tratar de tener algún momento de silencio durante el día. Poder realmente hacer silencio, ya sea caminando o manejando el auto. Me gusta mucho conducir, ¿no? El auto entonces es un lindo paisaje, un auto que me gusta manejarlo y no pensar absolutamente en nada, estar en tiempo presente, porque la vida es este momento. Si nosotros en este momento estamos pensando en otra cosa, nos perdemos la vida. Y esto es como en la televisión, ¿no? La televisión originariamente era muy chica y en blanco y negro. Cuando yo era chico, por suerte mi papá no quería que tuviéramos tele, con lo cual entre los hermanos teníamos que inventar juegos, estábamos afuera al aire libre, en el jardín, hacíamos otras cosas, ¿no? Y bueno, yo escribía y leía, pero luego vino la tele más grande, luego vino la tele en colores, en 3D, 4K, lo que sea. Y la vida es igual. Si nosotros no estamos atentos en la vida, o vamos por ahí pensando en lo que vamos a hacer, en lo que acaba de pasar, entonces vamos en nuestro propio mundo interior, en nuestra cabeza, y vivimos una vida en blanco y negro, que era lo que a mí me pasaba en esa época, ¿no? Yo iba así, lograba las cosas, pero me perdí un montón de cosas, ¿no? Y si uno hace la experiencia, yo muchas veces la hago con los amigos, ¿no? Pasamos por un lugar y le digo, ¿qué viste, no? Y alguien dice, bueno, pasamos por este parque y lo que vi, que había unos lindos árboles allí y algunas flores. Pero hay otros que ven que también había aves, pudieron escuchar el canto de las aves. Hay otros que pudieron oler el perfume de ciertas plantas. Hay otro que vio que había una pareja que se estaba abrazando, dando un beso y que se querían, o que había un niño que tenía una sonrisa muy linda. Entonces, cuanto más podamos abarcar, cuanto más podamos ver y sentir, tendremos una vida mucho más intensa, mucho más plena. Será una experiencia totalmente diferente que si solamente vamos por la vida tratando de a dónde vamos a ir o lo que queremos lograr. Okay, what place does friendship occupy in your life? Bueno, la amistad para mí es muy importante porque esta disposición de amar a las personas en general y no a una sola en particular, me hizo elegir una vida donde la amistad, el compañerismo son los grandes valores. Y la verdad que yo nunca sentí esa pasión del enamoramiento, y debe ser algo fantástico, ¿no? Pero es difícil, yo creo que pueda durar toda una vida, ¿no? Entonces a veces después viene la desilusión o después, en cambio, el amor como decisión de querer al otro, de querer lo mejor para la otra persona, que yo lo veo a través, por ejemplo, de la amistad, pero que es una amistad, digamos, profunda, espiritual, donde uno realmente se liga con esa otra alma, con ese otro ser humano y quiere lo mejor. Eso es maravilloso, porque eso no se va de un día para el otro, al contrario, es cada vez más intenso. Entonces, el grupo humano que voy formando a mi alrededor es algo increíble. Por eso me siento una persona tan bendecida y tan feliz, porque todo el tiempo estoy recibiendo abrazos, mensajes maravillosos, todo tipo de cariño que me da esta felicidad. What was your path to finding happiness like? Bueno, fue difícil, de ser muy depresivo también por el desarraigo, porque yo nací en Argentina, estaba en el colegio alemán, en el primario, luego me pasaron al secundario a otro colegio, donde, claro, muchos ya eran amigos, compañeros del primario, y además yo era un poco el rara avis, primero porque no teníamos televisión, entonces yo no podía comentar, digamos, la serie o la película del día antes, que todos veían porque había pocos canales, entonces casi todos veían lo mismo,
como hoy, de tanta variedad que bueno. Después, no era tampoco fanático del fútbol y tampoco veía el partido de fútbol en la tele, con lo cual también. Y además, mis compañeros tampoco leían tanto como yo, por lo cual tampoco podía comentar mucho eso. Entonces, bueno, tuve que realmente tener mucha seguridad en mí mismo, lo cual fue bueno porque, como decía Nietzsche, ¿no? Lo que no te mata te hace más fuerte a la larga, y haber soportado ciertos tipos de bullying y haber podido no ir con la tendencia, como por ejemplo en un momento que todo el mundo fumaba, yo no fumaba, o donde todos bebían. Bueno, a mí el alcohol la verdad es que nunca me gustó mucho, ¿no? Recién de grande un poquito de vino así con la comida, pero yo no era a tomar alcohol, es más, nunca me emborrachaba en mi vida. Entonces, todo eso hizo que haga un camino muy particular, diferente. La crisis que muchas personas tienen a los 40 o 50 años, yo la tuve a los 20. Lo bueno fue que después nunca más tuve una crisis en mi vida, por suerte, y creo que la tenga ya, porque incluso una cosa muy curiosa que me pasó, y no lo hice voluntariamente, pero me doy cuenta que sería muy bueno hacerlo voluntariamente. Fue en un momento iba a haber tenido algo que ver con el SIDA, ¿no? Con el AIDS. En un momento que fue la primera vez como que uno pensaba que se podía morir joven, porque hasta ese momento en general uno pensaba que bueno, las personas se mueren viejas, ¿no? Se mueren jóvenes, salvo con un accidente, ¿no? Pero, y ahí no, uno veía que había posibilidad de morirse joven. Y entonces, no sé, me pasó un proceso en el cual imaginé que me anunciaban que me iba a morir. Y entonces pasé el proceso de que me digan: te vas a morir dentro de un año, te vas a morir dentro de 6 meses, te vas a morir dentro de 3 meses, dentro de un mes, dentro de una semana, te vas a morir mañana. Y la verdad que fue fantástico, porque después de superar mi propia muerte de distintas formas, ¿qué haría si tuviera un mes? ¿Qué haría si tuviera una semana? ¿Qué haría si tuviera un día? Fue una liberación enorme, porque luego de eso vives cada día como un regalo, porque si ya está, si yo ya me morí, ya superé mi muerte, ahora todo lo que puede venir es positivo, es disfrute, y creo que eso fue también una liberación, porque el miedo a la muerte es una de las cosas que nos impide disfrutar la vida. Por eso yo creo que es un tema muy importante, liberarse de cualquier tipo de miedo, porque para realmente disfrutar la vida hay que estar tan presente en el aquí y ahora que no podemos tener miedo, porque el miedo es una separación, es proyectarse al futuro. Pero si tú no te proyectas al futuro, no hay miedo. Yo esto lo percibí exactamente así, porque una vez me asaltaron, me pusieron un revólver en la cabeza y en ese momento yo no tenía absolutamente ningún miedo. Entonces, si bien yo pensaba que podían apretar el gatillo en cualquier momento, yo tenía una paz, una tranquilidad, pero absoluta. Y lo que pensé nada más es, bueno, ¿qué me gustaría hacer si no muero acá? Y lo que pensé es, me gustaría escribir más poemas, me gustaría ayudar a más personas, y básicamente eso, ¿no? Y eso es lo que después hice también. Es decir, que el camino a la felicidad, que bueno, esta tesis versa sobre eso, porque incluso nos podríamos preguntar un montón de cosas sobre la felicidad, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo algunas preguntas que se podrían comentar sobre la felicidad, que dice, por ejemplo, dice, ¿qué es la felicidad? ¿Es una vocación o es un objetivo deseable para todo ser humano? ¿En qué medida puede ser alcanzada en este mundo? ¿Debemos perseguirla conscientemente o esperar a que nos llegue? ¿Depende la felicidad de nuestras acciones o es una combinación de la suerte y del destino?
¿Hay predisposición genética, psicológica o bioquímica que afecta nuestra capacidad de ser feliz? ¿Puede la felicidad medirse en términos científicos absolutos o es relativa a cada ser humano según su experiencia de vida? ¿Hay alguna más? ¿En qué medida influye la felicidad de nuestros padres y el sistema educativo? ¿Cómo nos afectan nuestras creencias religiosas o la falta de ellas? En fin, hay miles de preguntas que nos podríamos hacer y yo tampoco podría obviamente contestar todo eso. Es obvio que hay momentos y hay necesidades básicas que tenemos que cubrir. Cuando uno está en el medio del desierto, muerto de sed, bueno, obviamente la felicidad es un vaso de agua, no hay discusión. Ahora, si nosotros tenemos cubiertas esas necesidades básicas de alimento, de tener un lugar donde dormir, empiezan a surgir toda otra serie de necesidades que son las de afecto. Por ejemplo, a un niño recién nacido, si no lo abrazan, se muere. Tenemos necesidades de reconocimiento, de ser valorados. Y las últimas que aparecen son las necesidades de un propósito. El ser humano necesita realmente, para ser feliz, sentir que vive para un propósito superior, algo superior a él. Esto es importante porque cuando uno siente que se alinea con ese propósito, por ejemplo, uno puede mejor creer en Dios o puede creer en algún tipo de inteligencia o de amor, como energía creadora, pero si uno siente que se alinea con eso y que este universo tiene un sentido y que hay una evolución en esta creación, cosa que yo pienso, entonces eso sí te da mucha felicidad porque uno siente que está colaborando con ese propósito superior.